Yo prefiero que tú me odies hoy por lo que te estoy diciendo y no dentro de 5 años por lo que no te dije. Esa es una frase que utilizo normalmente cuando estoy dando un diagnóstico de trastorno del espectro del autismo de un niño a sus padres. ¿Y por qué? Porque a mi juicio el autismo no hay que satanizarlo, pero tampoco hay que romantizarlo. Si te acaban de dar un diagnóstico, si estás esperando un diagnóstico de tu hijo o si sospechas que tu hijo está dentro del espectro del autismo, entonces quédate en este video que seguramente va a ser de mucha importancia para ti. Cuando trabajamos con una persona que está dentro del espectro, como padres, tenemos que tener claros de que esto va a ser una carrera de largo aliento, ¿ok? Los papás siempre preguntan como, ajá, ¿y cuándo va a pasar todo esto? ¿Esto se va a terminar en 2 meses, en 6 meses, en 3 meses? O sea, ¿en qué momento mi hijo va a dejar de necesitar las terapias? Y eso es algo que realmente no se puede predecir en un primer momento, lógicamente. ¿Ya? Va a depender de muchos factores, del ritmo de evolución del niño, va a depender de las áreas que estén afectadas y las que haya que trabajar, qué tanto hay que trabajarlas, qué tanto hay que potenciarlas, ¿bien? Entonces, y obviamente del orden que se le dé a esas terapias, ¿ok? Todo tiene un momento para hacerse, todo tiene eh, un momento específico, ¿ya? Porque el niño necesita una preparación para cada una de las terapias que va a recibir. Entonces, eso es muy difícil saberlo, pero lo que sí sabemos es que tenemos que estar mentalizados de que esto va a ser una carrera de largo aliento, ¿ok? Siempre me gusta compararle esto a los papás, ¿no? Decirles como que tú tienes que estar preparado para que esto sea un maratón, ¿ya? De 42K. ¿Por qué? Porque si tú en tu pensamiento piensas que vas a correr 100 metros planos, cuando llegues al metro 101 ya vas a estar agotado, ya diste todo lo que tenías que dar y todavía te faltan 41.900 por recorrer. Entonces, cuando tenemos claridad de que nosotros eh, tenemos que administrar, ¿ok? Esas fuerzas. Y cuando digo fuerzas me refiero a los recursos económicos, la logística, los tipos de terapia que requiere la persona, ¿ya? Porque no por hacer más se van a conseguir mejores resultados, ¿bien? Entonces, no sirve de nada que quemes todos los cartuchos al mismo tiempo, no sirve de nada que hagas todas las terapias en el momento en el que te enteras del diagnóstico y después estas terapias todas juntas realmente no van a ser tan poderosas. Entonces, entender que existe un plan, que existe un patrón que te lo debe haber dado que la evaluación que se le hizo, ¿ya? Eh, Muchas personas se sienten devastadas cuando se les da el diagnóstico de su hijo, sienten que el mundo se les vino abajo, que esto se acabó. Y yo lo puedo entender, lógicamente, es muy difícil recibir un diagnóstico, muy difícil. Pero es verdad que el mundo no se acaba en ese momento. Ya lo que tú necesitas es una buena orientación, muchas veces trabajo también para ti, apoyo emocional para ti, para que tengas también una mejor capacidad de aceptación del diagnóstico y rápidamente poder montarte en el plan de trabajar con tu niño. Bien, hoy no voy a hablar del proceso de duelo que vivimos los padres cuando recibimos el diagnóstico de nuestro hijo, pero sí entender que eso existe y que cada quien tiene su tiempo para asumirlo, ¿bien? Para aceptarlo. Pero aquí el punto está en el entender que el mundo no se acabó en el momento en el que recibiste un diagnóstico, ¿bien? Por eso digo que el tema de satanizar el autismo, a mi juicio, no está bien, ¿no? Porque muchas personas se sienten como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo digo? ¿Se lo tengo que decir al colegio? ¿Cómo se lo digo a la familia? El niño tiene que saber su diagnóstico. Esto es lo peor que me pasó en la vida, nunca me imaginé por qué me pasó a mí, etcétera, ¿no? ¿Mi hijo va a poder ser normal? Es una de las preguntas más frecuentes que hacen las personas, ¿no? Y siempre parto del hecho de que tu hijo es normal. Ahora, ¿a qué le llamas tú normal? No lo sé, ¿ok? Si tú a los 3 años te estás cuestionando si es que tú, bueno, es que yo quiero saber si mi hijo va a poder estudiar en la universidad y si va a poder tener hijos y una familia. Me pregunto, si no te estuvieras enterando en este momento de que tu hijo tiene esta condición, te estarías haciendo las mismas preguntas. O sea, todos los papás cuando tienen un niño de 3 años se preguntan si va a estudiar una carrera o si va a tener una familia. Eso no es
tan común, ¿verdad? A esa edad. Pero son cosas que entran en nuestros pensamientos una vez que nos enteramos del diagnóstico. Entonces, sí tener como mucho cuidado en este sentido porque no podemos predecir lo que va a ocurrir dentro de 20 años, ¿ok? Lo que sí tenemos que tener claro es cuál es ese plan y empezar a caminar en él, ¿ok? Para poder ir teniendo esos cambios que se requieren en cada momento, ¿ya? Ahora bien, sí, es verdad que satanizarlo, no es, como les digo, a mi juicio, aceptado, ¿ok? En el sentido de creer que entonces vamos a tirar la toalla, que mi hijo no va a poder hacer tal cosa, que esto es lo peor que me ocurrió, que mi hijo no va a lograr X o Y cosa, mi hijo nunca va a poder, ¿ya? Porque no lo sabemos hasta que comenzamos a trabajar y se empiezan a generar esos cambios, ¿bien? Pero por otro lado, el romantizarlo tampoco, a mi juicio, está bien, porque cuando romantizamos el autismo, ¿a qué me refiero con romantizar? Muchas veces cuando recibes un diagnóstico y se lo cuentas a alguien, o incluso la misma persona que te está dando el diagnóstico, puede que te diga como, oh, qué bendecido eres, ¿no? Porque tienes un niño que está dentro del espectro, los autistas son seres de luz, los autistas son personas tal, son personas tal, son personas tal, entonces eres bendecida por esto, ¿no? Son personas brillantes, son personas inteligentes. Y la verdad es que no necesariamente es así, ¿ok? Porque las capacidades intelectuales no están relacionadas con el trastorno del espectro del autismo. Entonces, ni tu hijo va a tener discapacidad intelectual necesariamente por ser autista, ni va a ser superdotado por ser autista, ¿ok? Las capacidades intelectuales, digamos que son independientes del diagnóstico, ¿ya? Hay personas que van a estar dentro del espectro y van a tener discapacidad intelectual, y hay personas que están fuera del espectro y también van a tener discapacidad intelectual. Lo mismo pasa con la inteligencia promedio, lo mismo pasa con las personas que tienen inteligencia por encima del promedio. Bien, en algunas ocasiones unas personas autistas van a tener una inteligencia por encima del promedio y en ocasiones también las personas que no son autistas van a tener inteligencia por encima del promedio. Entonces no está relacionado con esta situación, bien, con su diagnóstico. Entonces, eh, entender que sí hay que trabajar para mejorar sus habilidades, ¿ok? Esto no se trata de que, bueno, vamos a esperar, el tiempo tiene que pasar, vamos a ver qué es lo que ocurre y más adelante se toma una decisión a nivel terapéutico, ¿no? O tiene rasgos de autismo en este momento, pero yo le veo este potencial, entonces vamos a esperar, no te apresures con las terapias, vamos a darle tiempo. No, señores, no hay que romantizarlo de esa manera. Si hemos detectado al año y medio que hay características que lo pueden acercar al diagnóstico, aunque todavía no se le pueda diagnosticar, porque el diagnóstico debería hacerse a partir de los 31 meses. 31 meses, no hay que esperar a los 5 años, ni a los 7, ni a los 20 para hacer un diagnóstico. A partir de los 31 meses ya existen las pruebas específicas para poder diagnosticar el trastorno del espectro del autismo. Entonces, si ya existe el diagnóstico, ya así tenga 31 meses, 2 añitos con 7 meses, o existen características cuando tiene 12 meses, pues hay que empezar a hacer una intervención sobre esto, ¿ya? No nos quedemos con, es que su papá habló cuando tenía 4 años, su papá habló cuando tenía 5 años, yo tengo un tío que habló a los no sé cuántos. No nos podemos quedar con eso, señores, porque estamos hoy, aquí, 2024. O sea, no estamos en el año 1990, no estamos en el año 1960, no estamos ni siquiera en el año 2000, no estamos, o sea, estamos en pleno 2024 donde existen ya muchos más conocimientos acerca del diagnóstico, existen más profesionales habilitados y preparados para trabajar con el diagnóstico y sabemos las áreas que hay que potenciar para evitar situaciones a futuro. Bien, muchas personas que crecen sin apoyo terapéutico, muchas personas que crecen sin diagnóstico, posteriormente llegan a la consulta siendo adultos diciendo, no sé qué pasó, que mis papás en la infancia nunca me llevaron con nadie. Yo me sentí diferente, yo sentía que las cosas eran distintas para mí, yo sentía que para mí era más complicado hacer amistades, yo sentía que para mí era más complicado aprender, yo sentía que no entendía los chistes de nadie, a mí no me invitaban a nada, en fin, o sea,
saben, siempre supieron que eran diferentes de alguna forma, pero nunca fueron diagnosticados y creces con esa situación que normalmente te va a llevar a unos procesos de ansiedad e incluso de depresión muy importantes por no haber conocido qué es lo que estaba pasando. Bien, entonces, que nosotros aceptemos el diagnóstico hace también que nos aboquemos de una manera distinta a nuestros hijos y que le brindemos todas las oportunidades para esto, ¿bien? Para que él pueda potenciar sus áreas del desarrollo. Yo tengo que hablar siempre con mucha honestidad y con mucha claridad, porque si yo me voy por las ramas, si yo me voy por la tangente, si yo le niego información a los papás, ¿ok? Romantizando la situación, entonces realmente no les digo qué es lo que hay que hacer y cómo es que hay que avanzar y cómo es que vamos a poder ayudar a nuestro hijo. Bien, entonces, por esa razón, siempre digo, yo prefiero que tú hoy me odies, ¿ok? A lo mejor tú no entiendes, no estás en este momento en la capacidad de entender lo que yo te estoy diciendo. Tal vez crees que estoy exagerando la situación, tal vez crees que lo estoy diciendo porque te quiero asustar o algo por el estilo, nada más lejos de la realidad, ¿ok? Insisto, el punto medio, el equilibrio entre satanizar y romantizar, para mí es fundamental, ¿ok? Se pueden hacer cosas y generar cambios independientemente de la edad que tenga tu hijo, ¿ya? Pero también es saber que en el momento en el que te enteras de que algo está pasando, tienes que trabajar, ¿ok? La única manera de no conseguir cambios es que bajemos los brazos, que no hagamos nada. Esa es la única forma de no conseguir cambios, ¿ya? Pero si hacemos un plan de trabajo específico basado en la evaluación previa y podemos seguir ese plan, ¿ok? Seguir ese camino que nos hemos trazado a nivel terapéutico con el apoyo desde casa, con el apoyo médico si es necesario, con el apoyo de alimentación si es necesario, ¿ok? Y generando, por supuesto, cambios en el estilo de crianza y todo aunado al proceso terapéutico, más el colegio cuando corresponde, que también se pueda involucrar, entonces tenemos el equipo completo de intervención para mejorar todo lo que tiene que ver con la mejora, perdón, y el potenciar el desarrollo de tu hijo. Espero de verdad que esta información haya sido importante para ti, espero que te haya sido muy útil. Si conoces a alguien a quien le puede ser útil esta información porque está empezando un proceso de diagnóstico de su hijo, sospecha que su hijo tiene un diagnóstico, acaba de recibir un diagnóstico y lo ves que está en uno de estos extremos, ¿no? Donde el mundo se le viene abajo o donde no quiere hacer nada al respecto porque solamente quiere esperar a que su hijo crezca y mejore estas áreas. Entonces, por favor, envíale este video que estoy segura de que puede ser de mucha utilidad. Como siempre, recordarles que yo soy la licenciada Irene Hernández, que soy especialista en trastorno del espectro autista, que tengo mis centros de terapias ubicados acá en Perú, tanto en Lima como en Trujillo, y que también podemos agendar algunas asesorías de forma virtual si es que no estás en ninguna de estas dos ciudades y yo puedo pues sentarme contigo, conversar al respecto, ver qué es lo que está pasando y orientarte para que puedas buscar la mejor ayuda posible en la ciudad donde estés para hacer alguna evaluación o terapia presencial a tu hijo. Muchísimas gracias por estar acá y pues nada, nos seguimos viendo, seguimos trabajando.